montar un frenazo en sus tasas de crecimiento, y eso lógicamente va a tener una repercusión sobre las economías de nuestros países, que son netamente exportadoras todavía de materias primas, especialmente petróleo, minería básica, que es lo que estamos suministrando al mercado más importante en este momento, que ha dejado de ser Estados Unidos, lo fue hasta hace 20 años, en este momento es la China, o son los países orientales. Es un primer comentario para entender un poco en qué marco y qué perspectivas puede tener, un poco en la visión que nos presentaban aquí en la Unión Europea, un tanto pesimista, un tanto no tan entusiasta sobre las perspectivas de Río Plus 20. Otro comentario es respecto de los objetivos del milenio. Esta es una perspectiva que se trazó hace 12 años, estamos a 3 años del cumplimiento, de revisar el cumplimiento de las metas de los objetivos del milenio. Y esto, hay un rezago protuberante a nivel mundial. Los niveles, los indicadores que se querían sobre pobreza, sobre índices de desarrollo humano, salubridad, mortalidad, etcétera, están muy atrás. Y sobre todo afecta a estos países de Asia, África especialmente. Es un país que ni siquiera se ha acercado a los mínimos indicadores que están establecidos en esta conferencia, en esta convención que fue asignada por casi 170 países en el mundo con motivo del nuevo milenio. Y esta es una perspectiva un poco difícil dentro de las condiciones de Río Plus 20, y ahí existe el temor de que se quede nuevamente en lo que aquí se mencionaba, en una declaración bastante complicada de buenas intenciones, pero con países que están pesimistas, países que van con poco entusiasmo a esta conferencia por un lado, y otros países que están buscando tomar sus propios caminos, y aquí señalo el caso de nuestro vecino del Brasil, que en ese sentido quiere, frente a la Convención de la Biodiversidad, frente a la Convención de Cambio Climático, frente a las ataduras de todos estos marcos convencionales, quiere fijar unas posiciones muy claras, porque en este momento la posición de Brasil es señalar, marcar territorio, marcar el camino hacia la gestación como una potencia en el mediano plazo, a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel internacional. Y esto tiene una repercusión grande y va a tener mucho que ver con este proceso de cumplimiento de las metas del milenio, dado que muchas de las fuentes o recursos que provenían de estos países posiblemente se van a dirigir a esta competencia que se va a orientar entre estos colosos a nivel internacional. Eso no hay que perderlo de vista. En tercer lugar y por último, yo quisiera mostrar que todos estos temas que hemos visto esta noche nos llevan también a unos retos, a unos desafíos a nivel del conocimiento, a revisiones desde el punto de vista de la ciencia, de la misma economía. Yo traté de presentar la crisis en la que se mueve la economía neoclásica, luego la economía ambiental. Hoy se habla de una perspectiva de la economía ecológica, la economía política ecológica, pero también está en el discurso, alientan a los movimientos, lo que ellos llaman el metabolismo social, a los movimientos sociales, etcétera, pero tampoco sin que presenten alternativas claras o posiciones claras frente a la complejidad del problema ambiental. Aquí hay que pensar, por ejemplo, que en la economía, pensar un poco más, y esa es una reflexión que se lanza desde la teoría de los sistemas, en que de pronto ponernos a pensar de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y cuál es nuestra relación con el mundo de la vida y el mundo inerte que hay en el planeta. Un poco volver a esa discusión que nos planteaba Lovelock con la hipótesis Gaia, de que somos un sistema cerrado donde hay una íntima compenetración entre los sistemas inertes y los sistemas vivos, y que nosotros en última, que siempre fuimos considerados como el centro de todo el planeta, hoy tengamos que mirar humildemente que tenemos una procedencia inmediata que tiene que ver con los seres vivos, los cuales están hoy en peligro de desaparecer gracias a esta actividad que hemos desarrollado en los últimos 50 años. Pero esto lleva a que miremos también el carácter de esos seres vivos, porque las investigaciones hoy muestran de que una de las características intrínsecas del ser vivo tienen que ver con el sentido de la cooperación y no la competencia. La competencia es más una actitud inducida desde afuera, desde las instituciones externas, antes que una facultad de los seres vivos.
y este es un dilema que yo quiero dejar sentado aquí, va a ser muy importante en el desarrollo de nuevos aspectos a nivel de la ciencia, en el sentido de pensar la economía, pensar todas estas posiciones frente a la biodiversidad, frente al cambio climático, frente a la crisis ambiental, desde un horizonte completamente distinto al de argumentos que se traen de los cabellos, argumentos externos que no tienen nada que ver con la naturaleza humana. Es decir, como decía algún famoso teórico de los sistemas, ya vamos a dejar de ser observadores y vamos a ser observadores que somos observados, que en últimas esa va a ser el dilema que vamos a tener que enfrentar a futuro, porque definitivamente los marcos de las conferencias, las convenciones, van a ser muy complicados, muy difíciles, y si no hay cambios actitudinales de quienes van, que asisten, toman decisiones, pues lógicamente la perspectiva no es nada halagadora. Gracias. Gracias. Corresponde hacer ahora un pequeño resumen de los principales tópicos que se han discutido en esta noche. De todo lo planteado, podemos inferir, aunque no se ha dicho de una manera explícita, una crítica al modelo civilizatorio, que se manifiesta en una serie de crisis, solamente por señalar dos de ellas, las más destacables. Una que ha sido reiteradamente señalada en esta reunión, que tiene que ver con la crisis de la forma de entender, operar y vivir la economía. Y el otro tema que no se le ha señalado, pero que creo que es importante también darle su correcta dimensión, que es la crisis del derecho. Hay otras perspectivas que superan al tratamiento convencional de la explicación legal, institucional, y justamente ahí tenemos las vertientes de, por ejemplo, el derecho antropológico, que no ha sido mencionado, sin embargo, creo que salta a la vista porque, si bien es cierto, hay una palabrita que se ha mencionado, pero no con la suficiente fuerza para tratar todos estos dilemas. Se ha señalado de multiculturalismo, por ejemplo, pero no se ha mencionado la palabra interculturalidad como una mirada transversal para abordar estas diferentes formas de vivir y entender el desarrollo, ¿no? Esto es importante señalarlo. Creo que la riqueza de esta reunión ha sido en poner en cuestión el modelo clásico de desarrollo sostenible que nosotros hemos, durante 20 años hemos tratado de implementar mayormente sin éxito. Sin embargo, creo que la discusión no se va a los extremos de pesimismo ni optimismo, sino más bien de un realismo y una combinación con una sana ambición por ser capaces de salir de nuestros propios paradigmas a los cuales hemos estado atados y seguimos atados todavía para poder interpretar, para poder dar alternativas. Y esto porque habría que hacer un balance si es que una mirada solamente considerando estas dimensiones que se ha señalado, ambiental, social y económica, han sido suficientes para producir desarrollo sostenible. La respuesta es que estamos en camino, pero no sabemos qué parte del camino, porque sabemos sí que nos falta bastante. Y que hay muchas palabras que salen a la luz, como por ejemplo la dimensión cultural, la dimensión política, la dimensión institucional. ¿Cómo encontrar la fórmula de elementos clave que puedan resumir un accionar estratégico que efectivamente lleve a lograr los objetivos, como se ha señalado, ¿no? Con indicadores, etcétera, para saber que estamos caminando? Y creo que lo que se ha señalado el día de hoy tiene que ver con justamente revisar esa tendencia a privilegiar algunos de los campos, y entre ellos el económico. Se ha señalado que hay la necesidad de ponderar, equilibrar el tratamiento de otra serie de elementos que han pasado desapercibidos o subestimados tanto en el lenguaje, pero también en el accionar, ¿no?
si bien es cierto,